Es un placer saludar a Francisco Quintana, es el director de estrategia de inversión de ING. Francisco, muy buenas. Francisco, no te escuchamos, no sé si tienes el micrófono dado. A lo mejor en la pantalla, en lo que sería la plataforma de videollamada. O háblame un poquito, a ver. No, no te estoy escuchando. No, todavía nada. No creo que sea tanto el micrófono, quizás en la plataforma, si me estás escuchando, hay un icono de un micrófono. Está dado. Si no, hacemos una breve pausa y intentamos de nuevo enganchar con Francisco Quintana. ¿Ahora? Ah, bien, Francisco, sí, sin problema. Era un problema del micrófono, pido disculpas. No te preocupes, es que la tecnología es lo que tiene y bueno, ahora que estamos además en entorno de teletrabajo y adaptación, pues estas cosas fallan y cuando puede pasar, Francisco, falla en el directo, esto no tiene pérdida. Bueno, Francisco, como decíamos, ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos, por así decirlo, en los mercados. Empezamos con el plato fuerte, digamos que es este mes de enero con el traspaso de poderes en la presidencia de Estados Unidos. Janet Yellen, que hoy ya es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, no sé hasta qué punto vamos a tener ya muchas más referencias políticas que puedan desbaratar al mercado, por así decirlo, porque la realidad es que lo que tenemos ahora mismo, ese traspaso de poderes en Estados Unidos, está más que descontado. En un momento en el que también estamos mirando a la evolución de la pandemia, ¿cuál es el contexto por situar una imagen general de cómo está el mercado? Pues el contexto es muy positivo si comparamos con hace un año, incluso antes de que hubiera ninguna noticia de que la pandemia podría afectar a los mercados internacionales. Estamos en una situación óptima. Han desaparecido las grandes barreras que impedían mirar al futuro con optimismo. Tenemos Brexit más o menos bajo control, tenemos las elecciones americanas ya fuera y además con un resultado relativamente positivo para los mercados, y tenemos las tensiones entre China y Estados Unidos en decadencia, ¿no? Debilitándose. Entonces, esto eran las tres grandes barreras para los mercados hace un año. Después tuvimos la pandemia y también eso parece estar encarrilado. Así que, como bien dices, parece que la política está fuera de la foto ahora mismo y ahora se trata de centrarnos en la vacuna, en el desarrollo de la vacuna, en la actuación de los bancos centrales, aunque eso está un poco descontado, y luego en algunos factores políticos, como puede ser en el caso de España, hasta qué punto somos capaces de aprovechar los programas de reestructuración de la Unión Europea. Pero son detalles comparado con la situación hace unos meses. Desde luego, como decías, hemos echado fuera muchas de las incertidumbres con las que veníamos un tiempo arrastrando. Pues la guerra comercial y el Brexit no son asuntos del 2020, ya son de mucho más atrás. Además, también en Estados Unidos estamos viendo cómo Joe Biden de alguna forma quiere dar marcha atrás a algunas de los conflictos, ¿no?, que quizás había puesto sobre la mesa Donald Trump. Eso también proporciona algo de tranquilidad en los mercados. Más allá de eso, como bien apuntabas, la vacuna como catalizador clave, pero claro, al final siempre miramos un poco a qué es lo que descuenta o qué tiene ya descontado o no el mercado en los términos de la evolución de la pandemia, y teniendo en cuenta que está habiendo retrasos a la hora de conseguir esa inmunidad de rebaño tan ansiada. ¿El mercado cómo está descontando todo el escenario de la crisis sanitaria? Es difícil decir, pero está claro que hubo mucho descuento en el mes de diciembre. En general, en la última parte del año, desde el anuncio de las vacunas, y que quizás ahora toque algo de corrección, tanto en la parte macroeconómica como en la parte de mercados, ¿no? Quizás hemos sido demasiado optimistas y ahora estamos viendo muchas revisiones. Esto es si miramos al corto plazo. Si miramos al largo plazo, yo creo que la visión sigue siendo válida. Estamos ya en la vía de salida. Ahora es una cuestión de cuándo lo conseguiremos, de cuándo llegará esa ansiada normalización, y en general las expectativas son positivas, y yo creo con razón, aunque solo sea por el efecto base, por la comparativa de los beneficios de este año con los del año pasado, que fue un año catastrófico. Pues vamos a tener números espectaculares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, las expectativas de ganancias empresariales están cercanas al 25%. Entonces, extrapolando eso al resto de los mercados, pues es normal que exista tanta excitación en los mercados.
Mencionabas esos resultados empresariales que acabamos ya de iniciar en Estados Unidos. Teníamos el pistoletazo de salida la semana pasada, sobre todo con el plato fuerte de 3 grandes bancos como JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup el viernes de la semana pasada. Hoy le toca el turno a Goldman Sachs y también a Bank of America. Estamos viendo de alguna forma cómo aquello de batir expectativas se está suponiendo un poco una triquiñuela, por así decirlo. Al final nos centramos mucho en el mensaje de si una compañía ha batido o no ha batido las expectativas del consenso del mercado, y luego nos encontramos que quizás ha batido expectativas de ganancias o de ingresos, pero luego si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior resulta que ha habido una disminución. ¿Hasta qué punto tienen tanto peso las expectativas del consenso del mercado, casi más incluso que la propia cifra comparativa? Pues sí, a ver, es un tema que en la teoría de las finanzas se discute desde hace muchísimo tiempo. El hecho de que quizás le damos una importancia desproporcionada al hecho de que una empresa supere o se quede corta respecto a las expectativas. Es cierto, ¿no? El caso más paradigmático, el que siempre estudiaba en los libros, por lo menos cuando yo estaba en la facultad, era el en 2005, cuando eBay se quedó corto por solo $1 céntimo de dólar en sus expectativas de ganancias y el precio de la acción cayó un 22%. Pues sí, sin duda, esto es, digamos, concederle demasiada atención al corto plazo. Sin embargo, no estoy de acuerdo contigo en que sea normal ya que siempre se batan las expectativas, que siempre se mejoren las expectativas. De las últimas décadas siempre ha estado más o menos en un 60-40%. O sea que no es que el 80% de las empresas mejoren las expectativas. Ha ocurrido en algunos trimestres en particular, pero en general es algo aproximadamente el 60%. Y sí tiene impacto, y por eso se produce este fenómeno, y es porque el incentivo de las empresas para intentar, digamos, manipular todo aquello que esté en su mano para mejorar esas expectativas es muy alto. Entonces sabemos que en el interior de las empresas, una vez que a lo mejor quedan 3 semanas para que se anuncie, digamos, el número final de las ganancias, y ya está establecido más o menos cuál va a ser el consenso, existe algo de margen de maniobra para la empresa. Entonces puede hacer cosas como, por ejemplo, ofrecer descuentos a sus clientes. En realidad lo que estás haciendo es una especie de pan para hoy, hambre para mañana, porque estás trayendo ventas del próximo trimestre para este, pero con eso consigues inflar las ventas y los beneficios y a lo mejor conseguir que el precio de tu acción suba. También hay que decir que ocurre, si no recuerdo mal, pues 30-40% de las veces lo que ocurre es lo inesperado, es que se produce una mejora el resultado es mejor que las expectativas y sin embargo el precio cae, porque es que hay una segunda derivada que es la valoración que hace la empresa. Puede ser que una empresa diga hemos mejorado los beneficios por encima de las expectativas, pero creemos que la segunda parte del año va a ser más complicada, y en ese caso normalmente los inversores reaccionan a esa letra pequeña y no al titular de las expectativas. Entonces es menos directo de lo que nos parece en ocasiones, hay mucha letra pequeña. Sí, hay mucha letra pequeña y mucho que leer entre líneas. Sucedía con algunas, por ejemplo, en Netflix fue un caso de libro casi, porque en medio de la pandemia, cuando anunciaba esos usuarios récord, luego su CEO Reed Hastings añadía esa coletilla final y decía, bueno, nuestra perspectiva es que en el resto de trimestres pues no se experimente el crecimiento que hemos experimentado ahora. Entonces las acciones de Netflix ese día empezaron a caer porque, bueno, pues el mercado ya se ponían en lo peor, por así decirlo. Entonces, bueno, siempre hay que mirar mucho a la letra pequeña ahora que estamos en esa temporada empresarial y bailan mucho las cifras, y al final nos tenemos que quedar también un poco con el significado de ellas, no tanto en la cifra en sí. Y Francisco, ahora mismo el sentimiento de los inversores, ¿por dónde va un poco? ¿Es más bien esperanzador respecto a este año 2021? Ahora que de alguna forma que estamos en la campaña de vacunación estamos empezando a ver, por así decirlo, luz al final del túnel. Pues sí, personalmente a mí me parece incluso preocupante, ¿no?, el nivel de optimismo que vemos en el mercado. Hacía tiempo que no veía tanto consenso en las expectativas de los analistas del mercado, y en general no solo existe mucho consenso sobre que el 2021 va a ser un año positivo, sino existe mucho consenso también en el detalle, que es realmente común. Entiendo por qué existe ese consenso positivo, porque estamos en lo que los anglosajones llaman el Goldilocks escenario, ¿no? El escenario casi perfecto en el que hay
un crecimiento económico que es correcto, pero es lo suficientemente malo como para garantizarte que van a estar los bancos centrales inyectando dinero, ¿no? Y esa combinación es muy potente y lo hemos visto en la última década. En los años en que estas dos cosas han ocurrido al mismo tiempo han sido años muy buenos para la bolsa y todo indica que 2021 es uno de ellos. Y la segunda parte de estas expectativas, la parte del detalle que te decía, es una en la que dice este año va a ser el año de la normalización. Hablábamos antes de ese 25% de incremento que se espera en los beneficios en Estados Unidos, simplemente porque el año pasado fue desastroso. Pues eso aplicado, digamos, a todas las bolsas, ¿no? Y a todos los sectores. Sería el año en el que se recuperarían aerolíneas, en el que se recuperarían hoteles, entretenimiento, hostelería, todo este tipo de sectores que lo han pasado peor. Sería el año en que se recuperarían las geografías que el peor lo han hecho en el año 2020, como ha sido, por ejemplo, Europa. Y sería, entonces, es ese año de normalización. No sería un buen año para el oro, porque se supone que todo va a ir bien y, por lo tanto, no vamos a necesitar escondernos y el oro no es más que un activo refugio. Y no sería un buen año para los bonos, porque a pesar de que los bancos centrales tienen planes muy agresivos de compra de bonos, la cantidad de bonos que empresas y gobiernos van a poner en el mercado es incluso superior, entonces es probable que el precio se deteriore. Esto tiene mucho sentido, es una narrativa muy potente, pero cuando todo el mundo está tan de acuerdo puede ser preocupante. Entonces yo creo que sigue teniendo sentido ser cautos, ser conservadores y seguir con carteras diversificadas, no lanzarse a apostar por estos sectores en los que todo el mundo está de acuerdo. Sí, al final es no poner todos los huevos en el mismo cesto, porque bueno, de alguna forma tenemos que diversificar nuestro capital por cualquier escenario, incluso también tener algunos activos que puedan estar incluso descorrelacionados con el ciclo bursátil. Eso siempre es una práctica que debemos llevar a cabo cuando hacemos determinadas inversiones. Y Francisco, por apuntar también un poco al consenso general del mercado, ¿cuáles son las expectativas de sectores o apuestas que haya que hacer quizás este 2021, este año más de normalización? Si no es el oro, no son los bonos, ¿en qué podríamos poner la mirada? Bueno, el consenso, como comentaba, está en la respuesta es los sectores que han sufrido en 2020. Y entonces esto nos deja con, antes mencionaba, por ejemplo, aerolíneas y sectores relacionados con el entretenimiento, pero también bancos y energía, que son sectores que se beneficiarían del repunte de la actividad económica. Entonces es ahí donde se pondría el foco y eso en teoría debería beneficiar a mercados como el español, que está uno de los índices de países desarrollados que tiene mayor peso de la banca, ¿no? Entonces estos son los sectores más cíclicos, ¿no? En general los que más han sufrido con la ronda anterior. Esto es lo que te diría el consenso, una inversión diversificada pero con el foco puesto quizás en estos 4 sectores: aerolínea, banca, energía y entretenimiento. Bueno, banca, turismo son sectores que tienen peso, sobre todo de la banca, en el IBEX 35. Por tanto, viendo un poco el panorama general, podemos esperar que de alguna forma nuestro mercado español pueda incluso beneficiarse, ¿no?, de esta etapa de normalización. ¿Es un poco la sensación general que podríamos aportar para nuestra bolsa de cara a este año? En teoría sí. Efectivamente, los mismos factores que han hecho que la bolsa española sea una de las que peor lo han hecho en el año 2020, a pesar de ese noviembre tan espectacular que tuvimos, en el que lideramos la recuperación en los mercados mundiales después del anuncio de la vacuna. Esos mismos factores son los que ahora nos harían particularmente, digamos, apetecibles. También es cierto que esto, digamos, es el consenso que se formó a lo largo de noviembre y diciembre, ¿no?, como reacción inmediata al anuncio de las vacunas. Esto se está empezando a matizar ahora en enero, cuando se están viendo las dificultades, que también eran relativamente fáciles de prever, pero cuando se están viendo las dificultades a la hora de aplicar esos programas de vacunación, de llevarlos a cabo. Y probablemente la consecuencia más potente es que hay sectores como el turismo que no vamos a ver una recuperación completa en el año 2022. A lo mejor es un sector que vamos a tener que esperar un poco más. Y empiezo a ver quizás en las últimas 2 semanas más referencias a que esa recuperación se producirá en la segunda parte del año, con lo cual se tienen implicaciones negativas para países con exposición al turismo. Entonces, dentro de todos los sectores que he dicho, quizás el turismo sea el que la recuperación puede tardar más en materializarse.
Más gravemente afectados lo estábamos viendo no solo en España, ojo, en Estados Unidos con las aerolíneas también lo estuvimos experimentando en los trimestres clave, así que bueno, vamos a estar muy pendientes de cuál pueda ser la evolución de la crisis sanitaria, que bueno, al final va directamente proporcional ligado a esa también evolución favorable del sector turístico. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión en ING, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ustedes.